Pues bien, entonces comentábamos la importancia de lo que este modo de producción había pues dado como resultado, que fue Dios Espíritu Santo. Y entonces dice, bueno, pues aquí rezas, no sabemos aquí, pero vamos y nosotros rezamos. Lo mismo sucede con la cuestión de la plusvalía. Existen tres tipos de plusvalía, pero las tres se dan en su conjunto. Entonces para eso se desarrolló el dinero incrementado. Entonces se dijo lo siguiente, con este dinero voy a desarrollar un proceso de producción. Esta palabra es imprescindible para poder entender en su conjunto esta explicación. Entonces, con este dinero tiene como objetivo desarrollar un proceso de producción. Ahora, ¿tienes alguna idea de cuáles son esos elementos que forman parte de un proceso de producción? Bueno, pues uno de ellos es la maquinaria. Una maquinaria que, bueno, se desarrolló en Inglaterra y, por cierto, no sé si sabías que México también jugó un papel muy importante de manera involuntaria, porque anterior a esto se llevaba el proceso de conquista entre los españoles y bueno, hacia nosotros, que antiguamente eran las culturas prehispánicas, y pues los españoles utilizaban o hacían grandes embarques de oro, o sea, los obtenían de aquí, de tierras mexicanas, y se lo llevaban a la península ibérica. Pero como te darás cuenta, los españoles no le daban una utilidad, simple y sencillamente, utilidad en el contexto de producción. Ellos lo utilizaban para cuestiones de adorno, ¿no? Que para la corona del rey, y para todo este tipo de atuendos, entre algunas otras aplicaciones. Y los ingleses se dieron cuenta que lo que necesitaban era capital. Entonces, en medio del Atlántico, prácticamente asaltaban a las embarcaciones españolas y este oro se lo llevaron a Inglaterra. Y con ese capital y con el conocimiento de la ilustración fue como echaron a andar la revolución industrial. Entonces, con esa revolución industrial era la producción de mercancías a gran escala. Entonces, hablamos de producción y por otro lado hablamos de mercancías, conceptos muy importantes. Entonces, ese proceso de producción es la incorporación de una maquinaria, ¿vale? Junto con esta maquinaria también participa la fuerza de trabajo. ¿Sale? Y bueno, esa fuerza de trabajo no es más que la transformación de la naturaleza en su conjunto. Con esto te hablo de que es la transformación de la naturaleza, es todo aquello que se produce de la actividad primaria, que es la agricultura. Entonces esa materia prima ellos la van transformando. Por eso, si te das cuenta, en ese proceso de agricultura, una de las cosechas más importantes, pues evidentemente para este ramo, pues era la industria textil, por medio del algodón. Con ese algodón, que es la materia prima, que la vamos a mencionar aquí, que es la materia prima, pues la fuerza de trabajo la transformaba y se apoyaba de una maquinaria para poder desarrollar la industria textil, con la cual creció la revolución industrial. Entonces, con ese dinero compras maquinaria, compras fuerza de trabajo y también obtienes materia prima. Y como resultado, entonces produces una mercancía. Esa mercancía tiene un objetivo, venderla. Entonces, para venderla se obtiene un dinero incrementado. Entonces, ahí podemos ver que los cambios cualitativos y cuantitativos van cambiando. Inclusive el mismo dinero que obtenemos al principio del ciclo no es el mismo que el que obtenemos al final, porque es un dinero que es incrementado. Y una vez que se termina este ciclo, empieza otra vez. Entonces se obtiene de este dinero que obtienes ya como una parte de una ganancia o una plusvalía, pues entonces con esto vuelves a producir otra mercancía y evidentemente vendes esa mercancía y vuelves a obtener dinero. Y este ciclo se sigue desarrollando de tal manera que al convertirse en mercancía, esa mercancía va cambiando, se va transformando, va evolucionando y eso le dio forma
al sistema capitalista que es el que nos rige actualmente. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es una mercancía? Es más, lo voy a escribir aquí, mira, para que no se te olvide. Ayúdame a responder esta pregunta. ¿Qué es una mercancía? Porque la mercancía es el concepto fundamental que le da vida a este sistema que se llamó mercantilismo. Recuerda, eso fue una etapa de transición, no es un modo de producción. ¿Ya pensaste qué es una mercancía? Mira, hay dos definiciones. La primera es muy general, es digamos la genérica, en la cual dice que es todo aquello que es susceptible de compra y venta, es decir, yo te vendo este plumón y a cambio recibo dinero. Pero con el contexto que nos vamos a quedar es con el económico. Entonces nos dice que una mercancía, según Carlos Marx, es todo aquello que satisface necesidades humanas. Entonces él decía, la mercancía es prácticamente todo lo que ves a tu alrededor. Todo es mercancía porque todo se puede comprar y porque todo se puede vender. Entonces, si recordamos un poquito la década de los 90, finales de los 80, era impensable que el agua se pudiera vender, ¿no? Entonces, dadas las características de la población que va creciendo a niveles exponenciales, pues entonces el gobierno, por medio de la iniciativa privada, tuvo que regular la oferta y la demanda, y actualmente pues el agua se vende, pero ese es el objetivo, que no generar escasez. Por otro lado, sería impensable entonces vender el aire, pero pues ¿qué crees? Que actualmente los canadienses se lo venden de manera comprimida a los chinos. Por eso Carlos Marx nos dice que todo lo que ves a tu alrededor, inclusive todo lo que ves en un aula, todo es susceptible de compra y venta porque puede satisfacer necesidades humanas. Entonces yo te hago una pregunta, ¿el dinero es mercancía? Es más, ¿tú mismo eres mercancía? ¿Si eres mercancía o no eres mercancía? Pues la respuesta es sí, porque en el momento en el que trabajamos y retribución obtenemos dinero, siempre de que existe por medio el dinero, en ese momento somos una mercancía. ¿Por qué? Porque satisfacemos una necesidad que en este caso es solucionar cierto tipo de problema. Entonces prácticamente también eres una mercancía. Pues bien, esta forma, esta concepción es lo que le va dando forma a la explicación de Carlos Marx. Entonces ya para terminar, la tercera ley nos decía que es la negación de la negación. Y claro, es una negación porque si te das cuenta el sistema feudalista va evolucionando, va cambiando con una tendencia positiva. Y en el mismo momento que empieza a evolucionar, pues el sistema truena y le da forma o le da paso a otra estructura totalmente distinta que fue el mercantilismo. Y que ese mercantilismo, con esta evolución del dinero y de la mercancía, le da forma al sistema capitalista, que por cierto, Carlos Marx dijo que iba a ser el más cortito en comparación del primitivo, que duró prácticamente miles de años. Carlos Marx, situándose en el año de 1798 y el 57 aproximadamente, que es cuando se llevó a cabo la primera revolución industrial, él dijo, el sistema que sigue es el capitalista, pero la principal característica es que va a durar tan solo 100 años. Y le preguntaron, a ver Carlitos, ¿y por qué 100 años? Dice, pues sí, va a ser básicamente por el grado de desarrollo tecnológico que tendrá esta sociedad. En esa medida que va avanzando, también se va a ir destruyendo y tardarán 100 años. Y precisamente estamos en esta época en que el sistema prácticamente va de salida. Entonces, ¿qué sigue para el entorno mundial? ¿Cuál va a ser su estructura? ¿Qué modo es el que nos regirá para poder organizarnos socialmente? Pues bueno, eso está prácticamente a la deriva. Y bueno, de esta manera es como hemos explicado de manera muy general y por cierto muy breve lo que es la concepción o el pensamiento del Carlos Marx. Entonces recuerda, se basa en el materialismo histórico basado al estudio científico de las sociedades y a la concepción dialéctica
que es precisamente la parte de la negación, es decir, cómo esa negación va generando cambios y transformaciones. Y bueno, ya para concluir, vamos a dar unas dos últimas tendencias ideológicas, y entonces nos quedamos aquí mismo en Alemania, porque de ahí era originario Carlos Marx, y posteriormente viajaremos al continente americano con un sociólogo contemporáneo de nombre Anthony Giddens para poder concluir con la teoría de la interpretación social.